Delito: ultrajes a las insignias nacionales. Tipo: al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra. Condena: será en general de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50,000 pesos mexicanos. Asimismo, su media aritmética es de 2 años 3 meses de prisión. Su segunda condena es sobre un uso indebido del escudo. Aplicaría de 3 días a 1 año de prisión y multa de 25,000 pesos mexicanos. El delito de ultrajes a las insignias nacionales se encuentra en el artículo 191 del Código Penal Federal. Además, como noticia, el polémico youtuber The Brian Show, famoso por realizar bromas pesadas, fue duramente criticado por su festejo del triunfo de México con Alemania. Y es que se le ocurrió poner la bandera de Alemania en el suelo y posteriormente realizar algunos actos obscenos sobre la misma. Delito: de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Tipo: se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Primera condena: al que produzca, trafique, comercie, suministre, etc., se le aplicará una sentencia de 10 a 25 años de prisión y 100 a 500 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 17 años 5 meses. Su segunda condena es al servidor público que tolere lo ya mencionado. Será inhabilitación de su cargo para ocupar otro hasta por 5 años. Tercera condena: a la persona que posea algunos de los narcóticos señalados en la lista de la Ley General. Será de 5 a 15 años de prisión y 100 a 350 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 10 años de prisión. Cuarta condena: por poseer narcóticos sin el permiso. Será de 4 a 7 años de prisión, 6 meses de prisión y 150 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años 5 meses de prisión. La siguiente condena es al que desvíe o contribuya a precursores químicos. Tendrá una condena de 5 a 15 años de prisión y multa de 100 a 300 días. Asimismo, su media aritmética será de 10 años de prisión. Sin embargo, el delito de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos se encuentra en el artículo 193 del Código Penal Federal. Asimismo, como noticia, 7 miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos en Colombia por venta de fentanilo. La siguiente noticia: el Chapo enviaba tantos aviones con droga a México que parecía una invasión. El delito de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos de materia de narcóticos explica y menciona los artículos 237, 245 y 248 de la Ley General de Salud. Al realizar lo mencionado de la investigación, encontramos en la Ley General de Salud artículo 245, fracción 1, en donde nos muestra un listado en relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias. Las sustancias psicotrópicas se clasifican en 5 grupos. Fracción 1. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. Y son catinona, mefedrona, tenanfetamina, isosafrol, safrol, cianuro de bencilo, entre otras. Estas son las que tienen una denominación común internacional. Artículo 245, fracción 2, Ley General de Salud. Las que tienen algún valor terapéutico pero constituyen un problema grave para la salud pública y que son anfetamina, nalbufina, mentafetamina, amobarbital, entre otras.
Fracción 3, las que tienen valor terapéutico pero constituyen un problema para la salud pública y que son clonazepam, amopatxamina, fuldiazepam, lorazepam, coazepam, diazepam, entre otras. Artículo 479 dice: para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de las previstas en el listado siguiente. Sin embargo, para la dosis de consumo personal, tienes que dar un aviso o un permiso en la Ley General de Salud para que éste lo autorice. De no ser así, estarías cometiendo un delito, por lo tanto se tomaría una sanción. Delito del delito de contagio. Tipo: el delito de contagio consiste en un perjuicio a la salud por parte de una persona que se encuentra dentro de una relación de matrimonio, concubinato o sin tener un vínculo, es calificado como delito. Su condena en general es de 3 días a 3 años de prisión y multa de 40 días. Asimismo, su media aritmética es de 1 año, 5 meses de prisión. Su segunda condena aplicaría sobre una enfermedad que sea incurable, sería de 6 meses a 5 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 3 meses o 2 años, 5 meses de prisión. El delito del delito de contagio se encuentra en el artículo 199 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, el TC avala 11 años de cárcel a un condenado en Sevilla por abusar de su hija de 5 años e infectarla de un virus venéreo. Delito: delitos contra los derechos reproductivos. Tipo: los delitos contra los derechos reproductivos son aquellos que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, entre otros. Condena a la persona que implante óvulo, esperma, óvulo ajeno, etc. Tendrá una condena de 4 a 7 años de prisión y multa de 70 días. Asimismo, su media aritmética es de 5 años, 5 meses de prisión. La segunda condena es de la Ley General de Salud: inseminación hacia una menor con o sin consentimiento, aplica de 1 a 3 años sin embarazo. Asimismo, su media aritmética es de 2 años de prisión. La tercera condena de la Ley General de Salud: inseminación hacia una menor con o sin consentimiento, es de 2 a 8 años de prisión si produce embarazo. Su media aritmética es de 5 años de prisión. Asimismo, el delito de delitos contra los derechos reproductivos se encuentra en el artículo 199 ter del Código Penal Federal. Sin embargo, en el artículo 466 de la Ley General de Salud menciona delitos contra los derechos reproductivos. Además, como noticia, condenan a un hombre por quitarse preservativo sin consentimiento durante el acto sexual. Delito: comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: grabar a una persona sin su consentimiento siendo menor de edad es un delito. Es considerado como una violación a la privacidad y la intimidad de la persona grabada. Su condena es de 4 a 8 años de prisión y multa de 400 a 1000 días de multa. Su media aritmética es de 6 años de prisión. Asimismo, el delito de comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo se encuentra en el artículo 199 septies del Código Penal Federal. Además, como noticia, detenidos 2 menores en San Andrés acusados de grabar a una niña de 13 años sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales. Delito: violación a la intimidad sexual. Tipo:
es aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. La condena es de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Asimismo, su media aritmética es de 4 a 5 años de prisión. Sin embargo, el delito de violación a la intimidad sexual se encuentra en el artículo 199 obties del Código Penal Federal. Además, como noticia, condenado a 7 años de cárcel, El Gordo, Noticias, difundió fotos íntimas de una locutora. Delito: corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: es pervertir o seducir a personas menores de 18 años. Se trata de actos que alteran el desarrollo normal de la sexualidad, no importa si la persona menor de edad dio su consentimiento. La condena es de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 días. Asimismo, su media aritmética es de 2 años 5 meses de prisión. Sin embargo, el delito de corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo se encuentra en el artículo 200 del Código Penal Federal. Además, como noticia, aprenden a sexagenario por los delitos de violación y abuso sexual contra 2 menores de 8 y 4 años. Delito: pornografía sexual en contra de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: es una representación visual, gráfica o textual, incluidos dibujos animados y videojuegos que de manera real o simulada, explícita o sugerida, involucren la participación de niños o adolescentes en el desarrollo de actividades sexuales o exhibición de los genitales con fines sexuales. Su condena es de 7 a 12 años de prisión y multa de 800 a 2000 días de multa, así como de decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. Asimismo, su media aritmética es de 9 años 5 meses de prisión. Sin embargo, el delito de pornografía sexual en contra de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo se encuentra en el artículo 202 del Código Penal Federal. Además, como noticia, abogado de sobrevivientes de abusos en Estados Unidos es detenido por pornografía infantil. Delito: turismo sexual en contra de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: se trata de la explotación sexual de niños por parte de una persona que viaja desde su ciudad o región de origen para tener contacto sexual con niños. El turismo sexual con niños puede ser o no su principal motivación para viajar. Su condena será de 7 a 12 años de prisión y multa de 800 a 2000 días de multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. Asimismo, su media aritmética es de 9 años 5 meses de prisión. El delito de turismo sexual en contra de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo se encuentra en el artículo 203 del Código Penal Federal. Además, como noticia, 600 millones de personas viajaron en el mundo por turismo sexual. Delito: lenocinio de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: es un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona en donde le das las herramientas para cometer dicho delito. Su condena en general es de 8 a 15 años de prisión y multa de 1000 a 1500
días de multa, así como clausura definitiva de los establecimientos. Asimismo, su media aritmética es de 11 años, 5 meses de prisión. El delito lenocidio de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo se encuentra en el artículo 204 del Código Penal Federal. Además, como noticia, lenocinio clandestino es clausurado. La Intendencia de Cochabamba clausura un lenocinio que infringía normas de funcionamiento. La organización territorial de base denunció al establecimiento que funcionaba a las 24 horas. Delito: trata de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Tipo: es un delito que consiste en la explotación con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Su condena es: si es tutor del menor, perderá totalmente la custodia del menor. Si es el representante de algún culto o cargo, se le dará una inhabilitación hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. Asimismo, se le impondrán medidas para que no tenga contacto con el menor. Sin embargo, el delito trata de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo, se encuentra en el artículo 205 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, detienen a una mujer por trata de personas, llevaba grupo de menores migrantes. Una mujer fue detenida por la policía de Monterrey afuera de la central de autobuses, donde llevaba en su automóvil a 7 menores migrantes. Delito: lenocinio y trata de personas. Tipo: son términos y delitos de gran similitud, donde el criminal tiene beneficios monetarios por el intercambio o explotación sexual de otras personas. Sin embargo, en la trata de personas se ven los trabajos forzados, tráfico de órganos y la esclavitud, por lo que el castigo tiende a ser más severo. Asimismo, el delito de lenocinio le facilita a la víctima para cometer dicho acto, es decir, se le da las herramientas necesarias para cometerlo. Su condena es de 2 a 9 años de prisión y 50 a 500 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años, 5 meses de prisión. Por lo tanto, el delito lenocidio y trata de personas se encuentra en el artículo 206 del Código Penal Federal. Además, como noticia, aprenden a mujer acusada de lenocinio y trata de personas. 3 de los cómplices de la mujer fueron detenidos en un operativo realizado en 2012 al interior de un bar en la colonia Bugambilias. Delito: provocación de un delito y apología de este o de algún vicio y de la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental. Tipo: quiere decir incitar o inducir a uno a que haga alguna cosa. En este sentido, la voz guarda parentesco con las que sirven para denotar aquella forma participativa que es la instigación al delito. Condena si el delito no se ejecutare. Será de 10 a 180 jornadas de trabajo comunitario. Asimismo, la segunda condena, el que pudiendo hacerlo con su intervención, será de 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 1 año, 8 meses de prisión. Sin embargo, el delito de provocación de un delito y apología de este o de algún vicio y de la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental se encuentra en el artículo 208 del Código Penal Federal. Además, como noticia, desmontan picaderos y cueva de lobos copados por consumo o venta de drogas y alcohol. Delito: pederastia. Tipo: dentro de este abuso entra toda aquella conducta en que el menor es usado como objeto sexual por un individuo con el que existe una relación de desigualdad en lo referente a edad, poder o madurez. Condena al que provoque y se aproveche la confianza que tiene sobre un menor
será sancionado de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2.250 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 13 años 5 meses de prisión. Su segunda condena es al servidor público o profesionista. Se le impondrá la misma pena, además será inhabilitado de su profesión. Sin embargo, el delito de pederastia se encuentra en el artículo 209 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, investigan a pareja por pederastia. Al investigar una supuesta desaparición, la FGE encontró que la menor huyó de su casa al sufrir abuso sexual por sus progenitores. Delito: revelación de secretos. Tipo: la revelación y el descubrimiento de secretos es considerado como un delito que atenta contra un derecho fundamental, en este caso la intimidad. La finalidad es proteger el ámbito privado de las personas, prohibiendo la publicación y difusión de estas informaciones o contenidos. Condena a la persona que lo revele, será sancionada de 30 a 200 jornadas de trabajo comunitario. Su segunda condena es al que revele información privada, será sancionado de 6 a 12 años de prisión y 300 a 700 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 9 años de prisión. Sin embargo, el delito de revelación de secretos se encuentra en el artículo 210 del Código Penal Federal. Además, como noticia, condenado a 4 años el pequeño Nicolás por acceder a bases de datos policiales. Delito: acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Tipo: es cometido por quien, estando autorizado o no acceder a ellos, accede y modifica, copia, destruye o provoca la pérdida de información contenida en esos sistemas o equipos de informática. Su condena a la persona que modifique, destruya o provoque pérdida de información será sancionada de 6 meses a 2 años de prisión y 100 a 300 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 1 año, 3 meses de prisión. Por lo tanto, el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática se encuentra en el artículo 211 bis del Código Penal Federal. Además, como noticia, la Sedena detectó entre febrero y julio de 2019 probables anomalías en el sistema electrónico de la farmacia del Hospital Central Militar. Delito: ejercicio ilícito de servidor público. Tipo: es cuando el servidor público ejerce un cargo sin haber tomado posesión legítima ni satisfecho todos los requisitos legales. El que continúe ejerciendo las funciones de un cargo después de haber que su nombramiento ha sido revocado. La condena del servidor público que continúe en las funciones del empleo después de haber revocado será sancionado de 1 año a 3 años de prisión y 30 a 100 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 2 años de prisión. La segunda condena al servidor público, al teniendo obligación de dar seguridad, esté incumpliendo, será de 2 a 7 años de prisión y 30 a 150 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 4 años 5 meses. Sin embargo, el delito de ejercicio ilícito de servidor público se encuentra en el artículo 214 del Código Penal Federal. Además, como noticia, 11 años de prisión contra perito de FGE por ejercicio ilícito de servicio público. Delito: abuso de autoridad. Tipo: es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debiendo a su posición social, jerárquica, de conocimiento o riqueza, utilice ese poder para su propio beneficio. Su condena será de 1 año a 8 años de prisión y 50 a 100 días de multa. Asimismo, su media aritmética será de 4 años 5 meses de prisión. La segunda condena por incumplimiento será de 2 a 9 años de prisión y 70 a 400 días de multa, además de inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar su empleo o cargo. Asimismo, su media aritmética será de 5 años 5 meses. Por lo tanto, el delito de abuso de autoridad se encuentra en el artículo 215 del Código Penal Federal. Además, como noticia, 3 jóvenes
duranguenses hicieron una denuncia pública a través de la cual acusaron a mujeres policías de haberlas golpeado de un supuesto retén antialcohol. Delito: coalición de servidores públicos. Tipo: es cometido por los que, teniendo tal carácter, se coaligen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Su condena será de 2 años a 7 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito. Asimismo, su media aritmética será de 4 años 5 meses de prisión. Sin embargo, el delito de coalición de servidores públicos se encuentra en el artículo 216 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Coalición Sindical denuncia suspensión de sueldo a más de una docena de educadores en Guárico. Delito: del pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos. Tipo: el servidor público que apruebe o refrende el pago o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, de haber de retiro, liquidación por servidores públicos, por servicios prestados, préstamo o crédito no autorizado de conformidad con lo dispuesto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Su condena será de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito. Asimismo, su media aritmética es de 2 años 5 meses de prisión. Sin embargo, el delito del pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos se encuentra en el artículo 217 ter del Código Penal Federal. Además, como noticia, servidores públicos reciben sueldos honorosos sin presentarse a laborar. Vecinos de Benito Juárez, la información de los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez fue obtenida de sus respectivas declaraciones patrimoniales. Delito: concusión. Tipo: el término se relaciona con la exacción que consiste en exigir de manera arbitraria cualquier tipo de impuesto, multa o prestación. Su condena si el valor exigido indebidamente no exceda de 500 días unidades de medida será de 3 meses a 2 años de prisión. Asimismo, su media aritmética es de 1 año de prisión. Su segunda condena si el valor exigido indebidamente exceda de 500 días de unidades de medida será de 2 a 12 años de prisión y multa de 100 a 150 días. Asimismo, su media aritmética será de 7 años de prisión. Sin embargo, el delito de concusión se encuentra en el artículo 218 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Juez de Armenia acusa formalmente a Juan Carlos de la Pava Osorio por el delito de concusión. Delito: intimidación. Tipo: es un acto o manifestación de una intención presidible de dañar o poner en peligro a otra persona. Su condena será de 2 a 9 años de prisión y 30 a 100 días de multa. Asimismo, su media aritmética es de 5 años 5 meses de prisión. Sin embargo, el delito de intimidación se encuentra en el artículo 219 del Código Penal Federal. Además, como noticia, intimidación, agresión psicológica y amenazas caen tras 7 operativos contra montadeudas. Delito: cohecho. Tipo: delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones o en la aceptación del soborno por parte de aquellos. Su condena será el que no exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida, será de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 30 a 100 días. Asimismo, su media aritmética es de 1 año de prisión. Su segunda condena es el que exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida, será de 2 a 14 años de prisión y 100 a 150 días de multa. Asimismo, su media aritmética será de 8 años de prisión. Sin embargo, el delito de cohecho se encuentra en el artículo 222 del Código Penal Federal. Además, como noticia, Juez de control dictó de vinculación a proceso contra un agente del Ministerio Público de la Federación
de la delegación de la FGR en Chiapas por cohecho.